A continuación, damos paso a las ponencias de esta tarde del Foro Internacional Jóvenes Constructores de Paz, con el tema central Marco Cultural como espacio de lucha contrahegemónica de la juventud, con el compañero Miguel Cantos, representante de Ecuador y parte del Instituto Cultural Nuestra América, con la ponencia La cultura como dominación, la cultura como liberación. Un fuerte aplauso y gracias por sus aportes y presencia. Muchas gracias, estimados compañeros y compañeras. Antes que nada, agradecer a la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia por haber tenido la amabilidad de poderme invitar a participar en este Foro Internacional de Juventudes, principalmente con un tema que es de total importancia y que mantiene una vitalidad abrumadora y urgente frente a los procesos políticos, sociales y culturales que hoy Latinoamérica viene enfrentando, producto de la voracidad del capitalismo, producto de la arremetida neoliberal que en este momento se trata de imponer en el continente latinoamericano. Pero también analizar el trasfondo del desarrollo de nuestros pueblos latinoamericanos desde el papel de la cultura, desde el papel de la racionalidad existente, desde la cotidianidad de la tradición, de la lucha histórica de nuestros pueblos latinoamericanos. Y frente a eso, considero profundamente que hoy hablar de la cultura no solamente significa analizar el papel histórico del desarrollo de lo que entendemos en la tradicionalidad latinoamericana, sino que esto también nos conlleva hablar obligatoriamente acerca de los aportes de Enrique Dussel, desde el punto de vista de la filosofía y la comprensión de la cultura mestiza de nuestros pueblos originarios, principalmente ante el surgimiento de la filosofía de la liberación, donde la perspectiva cambia enormemente en el continente desde los oprimidos y excluidos. Esa interpretación del contexto de la cultura y de la historia que Dussel lo plantea nos genera un cambio en una interpretación de la cultura, confrontando interpretaciones de la modernidad y la posmodernidad, donde solo podemos explorar una nueva visión de toda la problemática a la luz de la transmodernidad que tiene hacia un pluriverso mundial, donde las grandes culturas tratan de converger, sin que esto signifique que pierda su identidad, sin que esto signifique de que no se desarrolle un diálogo intercultural, principalmente cada vez más creciente en Latinoamérica y donde es todo un itinerario que parte del desarrollo histórico de la lucha de nuestros pueblos, no solamente desde el campo de la liberación nacional, desde las estructuras políticas, sino también desde las estructuras estéticas, desde el compromiso de la esperanza, desde las posibilidades de la creación y desde la cotidianidad. Hoy creer que el papel de la cultura es importante trasciende sobre cualquier otro hecho. Y es una generalidad, obviamente, que se acepte que el ser humano es cultura. Es asumirnos esta idea necesariamente aceptando a la cultura hecha por el ser humano de un contexto tan diverso, desde los diversos puntos en que se la pueda crear, se la pueda pensar, desde la universidad simbólica, ¿no? Es tratar de que la cultura responda a una necesidad que debe ser cubierta, que debe ser abismal. Es tratar que las necesidades y las respuestas que resuenan en el continente latinoamericano las potencien con las tradiciones, con la música, con la danza, con la poesía, con el debate, con la crítica social, con el contacto íntimo con los sectores populares. Y frente a eso nosotros siempre hablamos de las culturas populares, de las élites o del papel de la cultura de las masas. Y asumimos que la diferenciación de estas necesidades, de estos entornos, de estas resonancias, de estos intereses, son parte de esa potencialidad que identifica. Y frente a eso, hay que entender de que la importancia del debate de la cultura en la producción de conocimiento en el continente, en Latinoamérica, no solamente parte desde la comprensión general de lo que nosotros podemos entenderla, sino también del papel de la producción, del sentido de clase social, del papel de la producción de las élites y de los intereses del sujeto que las crea. Es decir, que está determinada de acuerdo a los diversos autores, de los diversos juicios, de cómo se entiende la cultura, principalmente del papel de los sectores populares,
del papel de la cultura en el contexto de la liberación nacional y del papel de aquellas estructuras y poderes que tratan de mantener el poder hegemónico, remarcado desde toda una posibilidad imperialista, no solamente desde el contexto de la dominación política o económica, sino también desde la dominación cultural, desde el eje social que marca aquella dualidad cultural de la producción de conocimiento del pueblo, que de acuerdo a lo que planteaba en algún momento Enrique Dussel en su filosofía ética latinoamericana, es parte y es fruto de la vida, del compromiso, y necesariamente y éticamente de la historia. Pero también me parece interesante que a través de este panel nosotros podamos hacer referencia a otro de los grandes. Cuando hablamos y tratamos de repensar a la cultura del contexto de la liberación. Me parece interesante poder retomar y reivindicar en este momento hoy el papel de Paulo Freire, con quien en sus referencias sobre el problema de la lucha de la liberación y de la cultura es parte de aquel problema de la alienación, de la desalienación, de la colonización de las mentes y de la descolonización. Pero habría que preguntarnos y tratando de analizar los puntos que planteaba Freire, ¿no? ¿Cómo salir de la herencia colonial y cómo crear un nuevo sistema educativo? Entendiendo a la educación como parte del desarrollo evolutivo en el campo de la cultura. Y si sabemos que la educación es una dimensión de la práctica social y que esta es como un río en el que es parte de esa lucha por la producción de conocimiento, por el desarrollo simbólico, por este pensamiento desbordante, ¿no? Y de la práctica social y de las luchas también de las clases sociales, cómo esta actividad científica y creadora puede existir determinadamente en función de las fuerzas productivas que lo organizan y cómo se puede generar desde ahí un papel contrahegemónico que rompa con aquellas posibilidades de dominio. El dominio cultural es parte del dominio político. Para liberar, para impulsar este proceso de liberación de América Latina, no solamente considero de que sea fundamental la reivindicación de la cultura para la liberación, sino también que la cultura puede ser aquel vehículo para la transmisión del papel de la cultura en el contexto de la educación. Una herramienta eficaz para iniciar todo un proceso de liberación, pero que también es necesario reformarla frente a las desiguales condiciones de acceso que hoy en América Latina se mantienen por los altos índices de pobreza, de desigualdad social, por la arremetida neoliberal en la corriente progresista latinoamericana, por el papel de los grandes monopolios capitalistas comunicacionales en Latinoamérica que tratan de generar diversas formas de manipulación cultural, que tratan de estigmatizar las luchas de los pueblos, que tratan también de generar todo un proceso de reconstrucción y de formación histórica de las realidades y que hoy está dentro del papel de la educación. Hace de que se convierta en una educación de carácter también desigual y una educación privada que puede servir a los intereses y puntos de vista de las clases privilegiadas. Pero yo también pensaría en los desbordamientos de los límites, del papel de la lucha contrahegemónica, como lo planteaba Agustín Cueva en algún momento, y también del papel de los intelectuales, como en algún momento Joaquín Gallegos Lara, escritor y militante comunista, lo escribiera en 1900, a finales de la década del 30, en un documento muy interesante que se denomina El papel de los intelectuales y el Partido Comunista, donde Joaquín Gallegos Lara determina el papel y el compromiso de los artistas, de, de los trabajadores de la cultura, de aquellas posibilidades con que se enfrenta el trabajador del arte frente al compromiso de su sociedad, frente a su compromiso de clase, frente a la posibilidad de la construcción estética como herramienta fundamental para la lucha, para la liberación de nuestros pueblos. Pero también entender hoy a la cultura y principalmente a la cultura latinoamericana
que está determinada por todo un sinfín de particularidades que proviene de la tradición histórica de nuestros pueblos, que no solamente es parte de este proceso de la modernidad, sino que recoge como un caudal de río toda esta memoria histórica y de tradición del pueblo latinoamericano, no solamente de los procesos de independencia, sino también del papel fundamental de nuestras culturas originarias, que es lo que ha hecho que, y ha determinado que en nuestros países, en cada una de nuestras regiones, en el continente latinoamericano, a pesar de que hoy existen diferencias enmarcadas en la territorialidad y en los márgenes creados entre nuestros países, nuestra cultura latinoamericana es fuertemente rica en saberes, en tradiciones, en estéticas, en análisis y estructuras simbólicas, tal como lo plantearía Jorge Enrique Adún cuando él analizaba el tema de la ecuatorianidad. Yo creo que uno de los principales textos para entender la cultura en el contexto ecuatoriano está en los textos de Jorge Enrique Adún, cuando él analizaba, bueno, cómo nos entendemos nosotros como ecuatorianos. Y eso yo lo plantearía también dentro del papel que tiene Benjamín Carrión, otro de los grandes constructores de la cultura, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Cómo a mitad del siglo XX repensó el papel, ese papel simbólico de lucha y de resistencia que puede tener el papel de la cultura. Y que hoy en pleno siglo XX se hace cada vez más fundamental. Existe una actualidad de las conceptualizaciones del papel de la cultura, principalmente desde la creación heroica de los sectores populares. El papel de la tradicionalidad de nuestros pueblos montubios que recogen la oralidad, desde el amor fino, enriquecido con toda una leyenda histórica del proceso de la Revolución Liberal de Eloy Alfaro, desde la lucha y resistencia de los pueblos originarios en Latinoamérica que se recogieron en la voz, en la mirada y en las caminatas eternas de Dolores Cacuango, de Tránsito a Maguaña. Hoy, ¿cómo podemos entender la cultura desde los barrios, desde el papel de nuestros vecinos, desde los artistas populares, desde nuestros compañeros artistas que día tras día en las calles tratan de darnos alegrías en medio de la convulsión urbana en que se mueven nuestras ciudades, pero también de los sectores de la subalternidad, de aquellos sectores invisibilizados por los circuitos culturales tradicionales, en los sectores de las urbes, por los artistas populares de los cantones, de las juntas parroquiales. Yo me remito mucho a los artistas plásticos del Cantón Playas, que no solamente son artistas, son comuneros que trabajan día a día en la pesca en las mañanas. Me recuerdo mucho a los amigos de los grupos folclóricos del Cantón Milagro que están alrededor de la UNEM y participan en los festivales internacionales. De nuestros artistas de la calle que trabajan día a día desde Mapasingue, en el suroeste de Guayaquil, o los gestores culturales que están en el barrio de Atucucho, en Quito, o los artistas circenses que están en el centro de Cuenca. Hoy todos ellos son parte de aquella tradición y memoria histórica que tiene que ser recuperada, reinventada y fortalecida desde el aspecto simbólico y de resistencia. Es parte de aquella resistencia cultural frente a no solamente a la hegemonía política, sino a la hegemonía estética, frente a toda esta dominación de los grandes aparatos y circuitos culturales que reproducen las conceptualizaciones que hoy el mercado capitalista e imperialista nos tratan de imponer. Hoy nos hablan de la cultura naranja. Hoy nos hablan tratar de entender otras posibilidades basadas en el contexto del mercado, pero no en el contexto de la tradición y la memoria histórica de nuestros pueblos y cómo a través de pequeñas cosas de la cultura está revitalizada. En los cantos como de los niños cuando están en los IBBs, toda esta tradicionalidad de los cantos, de los juegos, es allí donde está inyectada esa cultura para la liberación. Pero hoy, como en la época, en los primeros años de Dussel, o en aquellas tardes guayaquileñas de Gallego Lara en los 30 y de Enrique Gil Gilbert y de Pedro Jorge Vera, el poder, el capitalismo ha tratado de distorsionar el pasado cultural latinoamericano.
Y frente a eso se presentan los conceptos de hegemonía. Pero también me parece interesante volver a retomar las posturas de Gramsci con los conceptos de hegemonía y contrahegemonía, que implica reflexionar sobre los mecanismos de dominación y subordinación que constituyen en este momento las dinámicas de los procesos hegemónicos, desde el carácter político de los entes reaccionarios en el continente latinoamericano, pero también desde el papel estético y de la creación artística que está determinada y dominada por el entorno del mercado capitalista, por estos entornos de una economía naranja que trata de aplastar a los artistas populares y que trata de condicionar y de legitimar las reivindicaciones y los derechos históricos inalienables y perennes de los trabajadores de la cultura ante las responsabilidades del Estado. Me parece interesante recordar a Gramsci desde los cuadernos, que advierte que la clase dominante lo es en forma política y económica a la vez, pero también donde la relación es planteada desde las clases subalternas como un proceso de construcción de la dominación y que supone para Gramsci la dirigencia del proletariado y sus clases aliadas como un ente que pueda romper ese carácter hegemónico. Y en otras palabras, que prácticamente es una construcción de una hegemonía que no es separable de las clases sociales, de las instituciones, de las diversas formas de lucha en que permiten, donde es fundamental y donde es radicalmente posible el papel de quienes tratan de generar toda una lucha contrahegemónica. Pero también hay que señalar de que en el papel y recordar en el tema a Gramsci sobre la hegemonía, que es parte constitutiva de la lucha de clases, que el poder hegemónico trata por todas las formas posibles, hace 200 años a través de la prensa impresa, hoy a través de la comunicación virtual, digital y alternativa, trata de generar un golpe para no poder avanzar en el conjunto de la sociedad. Pero es fundamental hoy entender el papel de la cultura, de aquella cultura latinoamericana que también nos hablaba Martí, de aquellos diversos fenómenos múltiples que hoy la globalización trata de diluir el encuentro histórico y las repercusiones históricas latinoamericanas en cuanto a las identidades nacionales, y donde está el papel fundamental de la incorporación de la cultura, de los procesos interculturales internacionales latinoamericanos, frente al papel de los mercados mundiales. Y paradójicamente, o quizás debido a lo anterior, al papel, hoy el papel de la investigación, el papel de las vanguardias artísticas que reivindican el papel de la solidaridad, del compromiso estético y la reivindicación de lo subalterno, posibilita que la identidad cultural latinoamericana se mantenga y se sea revitalizada desde el carácter plural, desde la autonomía y principalmente desde el papel de la liberación en un mundo globalizado. Cuando a veces nosotros nos ponemos a pensar en qué nos diferencia la cultura latinoamericana con la cultura europea, es el papel de la liberación, es el papel que reivindica históricamente la lucha de los pueblos por más de 200 años. Es el papel cargado de emotividades simbólicas, de representaciones, de las luchas sociales, de las representaciones históricas, que está cargada en el hábitat y en la cotidianidad de los pueblos de nuestra América. Desde la genialidad de la educación, desde los conceptos que planteaba Simón Rodríguez, en aquellos años de juventudes de Simón Bolívar, desde el papel de la construcción estética que nos planteaba Alba Calderón de Gil en los años 30 en el Ecuador, o del papel de Mariátegui, cuando hablaba también del papel de reivindicación de los sectores indígenas. Es allí donde se demuestran las particularidades que son como una bomba de alegría, que son
como una ferviente fiesta latinoamericana, donde está la tradición, el color, la estética, la oralidad, el recuento, la hermandad que nos posibilita y nos hace únicos, pero que también recoge todas estas luchas históricas que son parte fundamental del papel que hoy la cultura puede tener. Para concluir, es importante analizar el papel del arte y también el papel de la producción estética en nuestro continente. Hoy, en estos momentos donde la hegemonía del sistema capitalista, donde las diversas particularidades del imperialismo trata de crear nuevas formas de manipulación, donde hoy se trata de generar nuevas formas de divulgación en la manipulación de la historia, en un continente totalmente joven, con un recambio generacional abismal, con una juventud que se levanta airosa frente a las injusticias, donde hay una adolescencia que no deja a un lado esa rebeldía biológica como lo planteaba Salvador Allende. Hoy está el papel fundamental de la cultura, de fortalecerla, pero que no solamente es parte de los artistas, no solamente es la responsabilidad del trabajador de la cultura, del titiritero, del danzante, del actor, del músico, del poeta. Está el papel de los gestores, está el papel del pueblo, está el papel de quienes tenemos la posibilidad en este momento de estar en el diálogo virtual, de poder recuperar y reivindicar el entorno cultural y esa lucha histórica que hoy se la vive con mayor fuerza y con la misma avidez como se lo vivió hace 100 años con Martí, como de la misma forma que como se lo vivió con Juan Montalvo o con Agustín Cueva, Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Aurora Estrada. De la misma manera, hoy podemos entender las diversas significaciones y significados del aporte del pensamiento crítico, del pensamiento de la cultura, para que fortalecer esas posibilidades de la liberación y la reivindicación de los pueblos. No podemos entender a Latinoamérica sin cultura. No podemos entender a nuestro continente sin música. Y no podemos entender a nuestra cultura sin la identidad. ¿Y dónde está la identidad? A veces es difícil preguntarnos y entender, y cuando hablamos, pareciera que fuera una palabra tan fácil, ¿no? Cuando decir cómo nos identificamos. Pero cuando comenzamos a ocultar, a preguntarnos qué realmente somos, cuál es nuestra identidad, creo que nuestra identidad está en la historia, en la rebeldía, en la lucha contrahegemónica y antiimperialista de nuestros pueblos. Es allí donde está la historia y es allí donde está el cúmulo de la experiencia cultural, simbólica y estética, que no solamente ha sido recogida, sino que es palpable y es visualmente posible que hoy se encuentre alrededor nuestro y donde nuestro papel es fundamental para impulsar con mayor vigorosidad un proceso descolonizante, un proceso cultural que logre romper esas brechas de imposiciones del entorno dominante frente a una economía globalizada y unas culturas aisladas que cada vez el imperialismo trata de cristalizar a través de una violencia social y de las aventuras autoritarias que se tratan de engullir al planeta entero. Hoy esa lucha contra la fractura del mundo, contra la desproporcionalidad de la pobreza, de la desigualdad, está en la esperanza no solamente de la lucha política, sino de la lucha, de la identidad, de la lucha contrahegemónica y descolonizante que tiene la cultura y del papel de quienes podemos transmitirla desde la diversidad y la construcción estética, pero también desde quienes tenemos la posibilidad de reconocerla para nuestros pueblos, para aquellos sectores olvidados históricamente por la cultura, por aquellos sectores olvidados históricamente en los libros de historia, por aquellos sectores como tú justamente que estás al frente de este computador, como uno de ustedes que está en este momento al interior de este grupo de Zoom, o como a ti, que nos estás viendo desde algún punto en nuestro país sentado al frente de este computador. En ti está el papel.
de revitalizar el papel de la cultura como reivindicadora, como parte de esa liberación nacional por la que históricamente cientos de artistas y cientos de luchadores, desde el pueblo, desde la comprensión de las artes y desde aquellas posibilidades de la esperanza, creen en la cultura un papel fundamental para llegar a la esperanza que todos queremos, tratar de impulsar una verdadera liberación, una paz, una solidaridad y una justicia social que tiene que vivir Latinoamérica, que tienen que vivir nuestros pueblos y que tienen que vivir los niños, los jóvenes, los adultos, como parte de esa esperanza que va transformando el continente. Nuevamente quiero agradecer a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de poder invitarme y principalmente a quienes forman parte de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAZ. Muchas gracias, estimados amigos, por invitarme esta tarde.